Carballo, ¿cierto? Sí, doctora. Ok, perfecto. Ya. Déjenme ver. Compartimos pantalla. Que siempre veo un ratito el celular y algún paciente me desconcentra. De hecho, que no voy a mirar, pero en esta época no se puede. Ya estoy. Muy bien. Entonces, quiero que lo metan en la cabeza. Más estudio fármaco, más me es difícil medicar a un paciente. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es saber lo que va a producir, qué es lo beneficioso, lo que yo quiero, más lo que va a producir es un efecto y los efectos no deseados son muchos. Y siempre me gusta que ustedes los revisen por sistema. El sistema nervioso central, ¿qué efecto adverso yo voy a esperar? A nivel cardiovascular, ¿qué efecto no deseado voy a esperar? A nivel digestivo, a nivel del sistema nervioso central. Siempre es bueno cuando hablamos de reacciones adversas, principalmente de los fármacos que más usamos. Si ustedes hacen una lista, no llegan a usar ni 50 fármacos. Entonces, ir preparando cada uno de los fármacos que vamos a ir usando y ahí hacerle por sistema sus reacciones adversas. Hay reacciones adversas que yo las relaciono con el mecanismo de acción. Salbutamol, agonista beta, beta 2 broncodilata, beta 1 taquicardia. Y es fácil de poder darse cuenta. Más hay otras que no tienen relación con el mecanismo de acción y eso siempre habrá que darle una chequeada porque no tengo de dónde razonar, ¿de acuerdo? Que la tetraciclina o el cloranfenicol haga una anemia aplásica en un paciente no depende del mecanismo de acción, depende de una característica de ese paciente de haber nacido con un déficit de una enzima que se llama glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. No lo va a biotransformar a cloranfenicol. Se acumula en la médula ósea y hace una anemia plástica. Y lo triste es que hasta hoy en día lo único que puedo hacer por una anemia plástica es un trasplante de médula. ¿De acuerdo? Entonces fíjense ustedes que en ese caso es un efecto adverso lamentablemente para nosotros que no lo puedo yo tomar en cuenta. Estados Unidos y otros países hacen ya el déficit de esa enzima, glucosa 6-fosfato dehidrogenasa, que es un déficit de nacimiento generalmente. ¿Ya? Bien, entonces les decía hace rato que no porque sea natural está exento de reacción adversa, por favor. ¿La morfina es natural o no es natural? ¿De dónde se extrae? Del papaver somnífero. ¿Es beneficiosa? Sí, porque un paciente con un CA con un dolor terrible sí le va a ayudar porque le controla el dolor, no tiene techo. ¿Qué significa? Más dosis, más control del dolor, más dosis, más. Pero puede hacer depresión respiratoria y le va a dar sueño, va a descansar y le da un cierto grado de euforia que para ese paciente con un CA terminal es beneficioso porque no se siente mal y le permite terminar sus últimos días por lo menos sintiéndose no muy mal, ¿de acuerdo? Más si yo lo uso la morfina como un toxicómano, eso trae muchos problemas, tiene muchos efectos adversos, el paciente no va, o esa persona, ese individuo no va a terminar bien porque es elevadamente adictogénica, ¿se dan cuenta? Y es natural, la marihuana es natural, sí. Hoy en día a la cannabis se le ha determinado muchos efectos y se le está estudiando porque se ha podido diferenciar un poquito esos principios activos. Pero es natural. ¿Me dejo entender? Yo lo que más reclamo es con los laxantes. A veces atiendo a algún paciente con estreñimiento. No, con este saquito o este tecito, doctora, estoy fantástico. Y son derivados antraquinónicos, reestimulantes, agreden al intestino grueso a tal punto que él se empieza a mover y defeca. Después, si no lo agrede, no defeca. Y si yo agredo una célula, le voy a modificar su estructura. ¿Y qué es un CA? Cambio en la estructura celular. ¿Quedó clarinísimo? Ok. Entonces ya saben, no prohibido que yo les escuche alguna vez. Es natural, es bueno, tómatelo. Nada. Primero yo tengo que estudiar qué principio activo tiene. ¿Ah? Las veces que les hago tirar cosas a mis pacientes porque me da infarto, esos tecitos laxantes, se me achicharra el corazón, puro zen, ruibarbo. Mírenlo a veces, ¿no? Y todo está en que es natural. Bueno,
Luego, esta es una definición de la OMS de reacción adversa que me es muy válida. Fíjense que vamos a ir analizándola. Efecto nocivo, ya. Todos me van a decir que es un efecto no deseado. Siempre. ¿Pero qué dice acá? No intencional. Voy a darle glucocorticoide y le va a subir su glucosa diabético. Es no intencional. ¿Y qué más dice? A las dosis recomendadas normalmente. No es que a ese paciente le voy a dar glucocorticoide de un camión para que se le suba la glucosa de dosis, no. O sea que yo estoy afirmando que los efectos adversos se van a presentar y a dosis usual. El paciente tuvo que tomar salbutamol oral porque el aerosol le hace alergia. Le va a dar taquicardia. Le daré un chiquitito menos, no le va a broncodilatar. O sea que yo estoy hablando de un efecto no deseado. No es mi intención hacerlo, pero está prendido, pegado al efecto deseado y a dosis recomendada. Cuando yo hablo de reacciones adversas, no estoy hablando de dosis tóxica. No. ¿Ok? ¿Y para qué lo usamos? Para lo que lo usemos. Esos tres conceptos cuando me definen reacción adversa. Es no deseado, es no intencional y a dosis usual. Si me dice, que se pasó de dosis, ya es toxicidad. ¿De acuerdo? Ya es dosis tóxica, es otro caso. ¿Clarísimo? Ok. Bueno, sigamos para adelante. Si alguien tiene alguna preguntita, me interrumpen nomás, que me es más grato. Yo cuido mucho en el embarazo, los pacientes. Todo fármaco es potencialmente teratogénico. ¿Qué es potencialmente? Que pudiera. ¿Qué es teratogenia? Malformación. Hasta el primer trimestre del embarazo, semana 12, es la organogénesis. ¿Lo han estudiado alguna vez? Se están formando los órganos. Ahí hay probabilidad de malformación. Después del tercer mes, ya si algún fármaco va a hacer daño, ya no va a haber malformación, sino deterioro probablemente de alguna función, que le haga insuficiencia renal, o una insuficiencia suprarrenal, lo que fuera. Ya siempre hasta el tercer mes, que es la organogénesis, es cuando puede haber teratogenia o malformación. Pero esto me gusta, potencialmente teratogénico. ¿Por qué digo potencialmente? No tenemos ensayos clínicos en embarazadas. En animales de experimentación sí, no es 100% extrapolable. O sea que al decir yo potencialmente teratogénico, siempre tendré que tener el cuidado, beneficio-riesgo y buscaré de todo lo que hay en antibióticos. ¿Cuáles son clase B? Que los clase B se han usado y no han demostrado efecto teratogénico. ¿De acuerdo? El clase C es de mayor toxicidad, el clase D más toxicidad y el clase X contraindicación absoluta, los quimioterápicos, el misoprostol. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, anoten, tarea para la casa, clasificación de fármacos en el embarazo. ¿Qué es clase A, clase B, clase C y clase D? Voy a anotarlo porque todo lo anoto ahora, así no se me escapa nada, porque están ustedes separados ya del grupo C. Fármaco en embarazo. Este sábado hacemos formas farmacéuticas en práctica, hacemos acción y efecto, que hoy hicimos un solo ejemplo, y ahora les he pedido fármacos en el embarazo. Son 5 categorías. Tienen que describir qué significa cada categoría y unos ejemplos. Si ustedes se bajan las listas y las guardan en su computadora, fuera ideal, de modo que cuando les toque atender una paciente embarazada, ahí se fijan porque no tengo que aprender de memoria, imposible, y pueden elegir un mejor fármaco. ¿De acuerdo? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? Seguimos. Acá, Doctora, sí eh, señora. más que pregunta, creo que es una curiosidad. En la vacuna de COVID, por ejemplo, ¿cómo podríamos saber si no va a causar efectos teratogénicos en embarazadas? Mm, Complicada tu pregunta, ¿por qué? Porque todo esto es nuevo. La vacuna Claro. salió muy rápido, son muchas vacunas. Lo estamos viendo sobre la marcha. La voy a desviar tu pregunta, ¿verdad? Y Está bien. muchos me preguntan, o yo estoy mirando lo que pasa. Ahorita tengo unos 3 COVID vacunados con 2 vacunas diferentes y están pasando, ya vamos por el día 9,
sin mayor complicación de nada. Unos valores espectaculares, ferritina de 120 a 140, nada, se subió. Entonces, ¿yo qué pudiera inferir? Enfermaron de COVID. Yo te pudiera inferir que estar vacunado no evita que te contagies, más lo poco que estoy viendo, porque es muy pocos pacientes, estamos viendo que el paciente va a pasar mejor, que probablemente él iba a pasar bien sin la vacuna, no lo sé. Exactamente no lo sé. O sea que todo es observación. Tengo una paciente muy querida, embarazada, que nos costó ese embarazo, nos costó, digo yo, porque aporté un poquito a mejorar medio interno. Y ahora el problema es, ¿vacuna o no vacuna? Para mí muy pesado, le digo, mira, el ginecólogo que lo determine, pues me imagino que leyó un poco más, porque son sus pacientes embarazadas, y él aconsejó que sí debe vacunarse. Pregunta del millón, ¿quién te puede afirmar y con qué premisa te vacunan? Que hay embarazadas, ahorita tenemos 6 en el hospital japonés, muy complicada, intubada, que es preferible la vacuna a hacer el COVID y que llegues a esas condiciones, que sea un COVID con una clínica muy florida y una neumonía severa. ¿Me dejo entender? Es como que esto es nuevo. Yo no te puedo afirmar, no te puedo decir, lee este ensayo clínico donde estás embarazada, usaron la vacuna, no sabemos cómo van a nacer los chicos y lo poco que hay. Aparentemente es que probablemente es mejor recibir la vacuna como una embarazada recibe muchas otras vacunas sin haber mayores problemas. No te puedo afirmar, ¿sí? Tengo otra paciente que nació el bebé en Estados Unidos, en Miami, y al entrar a la clínica hacen prueba COVID, la mamá positiva, el marido también. Nace el bebé, le controlan cada semana, ya tiene 7 meses y no tiene ningún problema. Más hay reacciones adversas, probablemente es de largo plazo o capaz no va a haber ninguna. Ella no recibió vacuna, ella hizo COVID. Más ahora las embarazadas que están recibiendo vacunas habrá que observar y esperar un poco. Pero no te puedo afirmar. ¿Me dejo entender? Sí. Muy complicado. Y si vienes y me preguntas, doctora, ¿me vacuno o no me vacuno? Muy complicado afirmarte, porque no hay ensayo clínico. No te puedo decir, remitite a tal ensayo clínico que es nuevo y acá hay 100 embarazadas y de las 100 embarazadas, ¿qué tiempo hay para hacer seguimiento? Hay efectos adversos. Hoy lo vamos a estudiar en el largo plazo. Un grupo de mujeres que tomó los primeros anticonceptivos en base a etiletilvestrol hace muchos años, dejaron el anticonceptivo, embarazaron cuando quisieron y las hijas de esas pacientes nacieron con cáncer, nacieron no, hicieron cáncer de útero. ¿Me dejo entender? O sea que ese es un efecto adverso de largo plazo por algún cambio genético que la mamá provocó. O sea que te estoy hablando que la reacción adversa no es me tomo algo y me sale solo una alergia. No. Hay muchos que son en el largo plazo. Una anemia plástica por el uso de un cloranfenicol. No es que yo tomo hoy el cloranfenicol que se va a producir con 1 miligramo o con 1000, es independiente la dosis. No, mañana ni pasado. Te dieron de alta, saliste muy bien de tu meningitis, ok. Y tu anemia plástica la haces de acá, 1 mes, 2 meses, 5 años o 10 años. O sea que lamentablemente de reacciones adversas sabemos poco y todo es por observación. Entonces ahora con COVID vamos a tener que ir observando. La corriente muy más fuerte es vacunar a la embarazada. Más todo lo que escuchamos de vacuna, yo siempre le digo al paciente que esto es lo que yo sé, hasta acá yo sé, ya la decisión es personal. Porque qué tal que haya algún problema y después me dice, doctora, usted me dijo que yo me vacune. ¿Con qué evidencia le dije yo que se vacune? ¿Me dejo entender? Todo esto que estamos viviendo es muy complejo, extremadamente complejo. Yo la cantidad de llamadas o mensajes que recibo, doctora, recomiéndenme y recomiéndeme o de todas las vacunas, ¿con cuál? O en un embarazo, todo es nuevo. Más lo que sí, yo puedo afirmar que los pocos pacientes que he visto COVID positivo, embarazada, iba a decir, vacunada, ni una complicó, pero ni en lo más mínimo, ni una hizo neumonía, ni fiebre, ni fiebre.
Sí, hay gente que ha hecho fiebre posterior a la vacuna como reacción adversa a la vacuna, que no está mal. Si entró una sustancia extraña a tu organismo tiene derecho a alertarlo, claro. Y si yo hago hipertermia, estoy activando mi sistema inmune. A mí no me gusta bajar la fiebre alegremente, a no ser que el paciente se sienta muy mal o convulsiones. Déjalo al cuerpo calientito, que están todas sus enzimas activadas y su sistema inmune trabajando a 1000. Déjalo. ¿Me dejo entender? Bueno, Sí, toda mi posición que te he dicho, que espero haber sido un poquito clara, es muy personal, ¿de acuerdo? No está escrita ni te la puedo fundamentar más allá de lo que yo veo. Bueno, estas son fotos no bonitas, pero fíjense cómo aprendimos con sangre, digo yo, desde la talidomida con la focomilía que hubo en esos pacientes hasta esto que estoy viendo acá. Esta paciente convulsionaba. ¿Qué le hace más daño al bebé, el fármaco o la convulsión materna? Entonces el médico en su momento decidió mantener su ácido valproico, que es un anticonvulsivante, porque cada episodio convulsivo deteriora a la madre y obviamente al feto. ¿Y qué pasó? Que lo que vieron es esta anomalía se fue muy frecuente. Entonces de todos los anticonvulsivantes empezaron a elegir probablemente los que hagan menos daño. Y hoy se usa una carbamazepina, por ejemplo, antes que un ácido valproico. Más carbamazepina no va a estar exenta de reacciones adversas. Por ahí tengo otra con warfarina, anticoagulante. Esa paciente que tiene que estar anticoagulada. No le quitas la coagulación y hace su trombosis. No le quitas la coagulación porque ella está embarazada. Que se vio, estos efectos fueron terribles. Hidrocefalia, microcefalia, todo por warfarina. Un anticoagulante que bloquea el factor 2, 7, 9 y 10 de la coagulación a nivel hepático. Tan sencillo que parece su mecanismo. Más hizo malformación. ¿Qué aprendimos? Paciente que precisa anticoagularse va a usar heparina durante todo su embarazo. Todo su embarazo. Si le das aspirina, sí se puede usar la aspirina también, pero la aspirina inhibe prostaglandina. Entonces, cuando ya estás próxima al parto, hay que retirarla. Además que evita agregación de plaquetas y si va a haber una cirugía, pues el riesgo es que las plaquetas no agreguen, ¿no? Entonces, todo tiene a la larga, lo hemos aprendido con sangre, lamentablemente, esto tema de las reacciones adversas, principalmente en el embarazo. Cuanto menos fármaco a una embarazada, mejor. De lo que más se ha usado, idealmente es lo que vamos a usar y siempre vamos a ir haciendo los controles. Este niño nace con labio leporino probablemente asociado a un ácido valproico. Acá este paciente hace hemorragia por el uso de aspirina. La otra vez una paciente tenía que entrar a una cirugía y le hacen coagulación y sangría y estaba muy prolongada. Pero señora, usted toma algo, no tomo nada. Y que toma algo y que no toma nada. Entonces me llama, doctora, ayúdeme, necesito operarme y mire esto. A ver, vamos a hacer un repaso de todo lo que usted está tomando. Tenía probióticos, es una paciente mía. Su vecina le dio ginkgo biloba para su memoria. No, ay, no me acuerdo nada, toma ginkgo biloba. El ginkgo biloba es antiagregante plaquetario, es el efecto de aspirina. ¿Se dan cuenta? Entonces son suplementos o a veces alimentos mismos que pueden provocar efectos adversos a dosis deseados, sí. Para hoy en día estar medio anticoagulado en época de COVID va muy bien, ¿verdad? Porque COVID inflama y ¿en qué termina la inflamación? En coagulación. Y si estás con un poco de inhibición de coagulación, pues va bien. Una paciente anticoagulada, que fue una de mis primeras COVID, añosa, con muchas patologías de base, pasó muy bien. ¿Y saben por qué nos dimos cuenta que tenía COVID? Porque el marido hizo una neumonía terrible. Entonces, como duermen juntos, añosos los dos, médicos los dos, jubilados, hicimos para los dos todo. Y la neumonía de ella era mayor que la de él y no tenía nada de clínica. Ella estaba anticoagulada de tiempo ya porque tiene un marcapaso. Sí, entonces fíjense que son cosas que las hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Bueno, acá otro. ¿Qué se hizo Mirko que no lo veo? Está frito ahora. Ponga su pantalla, Mirko. Ok, estás con hambre, te has puesto a comer, ¿no? Es que Mirko escucha la clase 2 veces. Yo creo que va a ser el mejor alumno de la clase. Bueno, antigripal.
¿Por qué al antigripal yo le tengo mis respetos? Porque el antigripal lo que yo quiero es que me descongestione. ¿Qué es lo que me molesta la gripe? Por ahí dolor de cabeza, va el paracetamol. Por ahí los mocos y la congestión. No puedo meter aire. Me acuesto y peor, claro, si está acostado la vasodilatación va a ser mayor retorno venoso. Y te ponen un poquitito de agonista alfa 2. Este es el vaso, tono alfa. Si es agonista, vasoconstricción, eleva presión arterial. ¿Dónde puedo conseguir un antigripal? En la casera de la esquina, en el supermercado, en la farmacia lo puedo tomar y pagar a un ladito para no hacer cola. Y aquí, ¿y dónde dice controle su presión previo? Ahora tenemos pacientes y veo todo impecable, ¿no? Yo les mando un reporte, eso háganlo con sus familiares si están chequeando un COVID. Nombre, hora, saturación, presión, temperatura y síntomas del 1 al 10 y eso me lo disparan 3 veces al día, todito. Entonces vos vas viendo, mira, amaneció con 99 y ahorita está en 96, acá hay algo que no está bien, o 95. O la temperatura, entonces es más fácil. Y le digo, ¿has tomado alguna vez para la presión? No, doctora. ¿Qué más estás tomando además de lo que yo te di? Ah, me olvidé decirle, estoy con antigripal hace 3 días y la presión está alta, porque es un vasoconstrictor. A esa hipertensión la puedo separar del efecto descongestivo, no, porque es el mismo. Yo aquí necesito vasoconstricción para que entre el aire y me despeje los sesos, digo yo. Pero a nivel sistémico hace lo mismo. Si tú eres joven, tienes buen endotelio, tienes buen óxido nítrico, ni se sube nada. Te da bienestar. Yo soy hipotensa, yo me tomo un antigripal y ando con más pila, porque mi presión un poquito me la regula y me hace sentir bien. Pero si eres hipertenso, ya es otro canto. Hipertenso ya tiene un endotelio inflamado, ya su óxido nítrico no es el mejor del mundo, pasó colesterol, triglicéridos, se agregó, más todo el calcio que comemos para no hacernos osteoporóticos, lo único que hace es calcificar las placas. Lo único que hace. Y ahora vitamina D, nadie quiere vitamina D porque calcifica. Vitamina D calcifica cuando es en un exceso, cuando no haces ejercicio físico y cuando tu comida es hipercálcica. Nuestras comidas son muy hipercálcicas y bajo magnesio. Tienes que dar magnesio, tienes que hacer ejercicio físico, tienes que tomar un poco de eso. Sí, entonces fíjense cómo a veces se mal manejan las reacciones adversas. Si yo a un gordo con mala comida, lleno de colesterol y triglicéridos, placas de ateroma, le doy vitamina D, no es que esa D va a ir al hueso, ojalá, a meter el calcio, no. Va a ir fijando el calcio donde tiene sus placas de ateroma y va a calcificar, claro que sí, porque todo es organizado. Yo quiero dar vitamina D, pero tiene que tomarme un poco de sol, tiene que ser ejercicio aeróbico suave, tiene que tener despejadas esas arterias y tiene que comer saludable. Si encima de eso le doy calcio por las dudas para no hacer osteoporótico, estamos bien. ¿Qué es lo único que mete el calcio al hueso? El ejercicio aeróbico. Y el calcio de la comida ya es suficiente. No necesitas ni tomar leche. Todo tiene calcio. Revisen la composición de todo lo que comen, a no ser que coman puro papas fritas y pan, ¿verdad? Tiene calcio, es suficiente, pero necesito ejercicio aeróbico para fijar el calcio. No hay donde más. Y vitamina D. Pero si toma mucha vitamina D y mucho calcio, no es que me va a solucionar una osteoporosis. Si no, nadie tendría osteoporosis. A veces recibo pacientes yo menopáusicas. Vienen años tomando calcio más su vitamina D que viene junto en la misma cápsula. No deben ir juntos. Compiten en la absorción. Deben ir separados. Si tomas D sola y el calcio muchas horas después. Y si no hace ejercicio físico relativamente intenso, no sirve para nada. Solo sirve para calcificar las placas de ateroma que casi todos a la larga de la vida no las hemos juntado. Me fui de tema, ¿verdad? Solo para decir que el antigripal me va a subir presión arterial. ¿Es un efecto adverso o no? Sí, pero es el efecto deseado, porque yo quiero aquí la vasoconstricción. Están prendidos. Bueno, clasificación de las reacciones adversas. Hay muchas. Estas 3 son las que a mí más me gustan. Y vamos a ir viendo las diferencias entre ellos. Según el mecanismo de producción. ¿Por qué se produce? Ahí no está todo del todo clarísimo, pero vamos a ir haciendo lo más claro posible.
Hay otras que tienen relación con la dosis, obviamente, si doy más dosis, si doy menos dosis, o algunas que aparecen independientemente de la dosis. Y según la gravedad, en leve, moderadas y severas, ¿ya? Estas son las clasificaciones que más me gustan. Yo le doy toda una clase de reacciones adversas porque me es tan importante que ustedes manejen mecanismo de acción como reacción adversa. Igual de importante, porque yo voy a hacer una iatrogenia, tengo que conocer qué tipo de iatrogenia voy a hacer. ¿Ah? Muy bien. Cuando hablo de mecanismo de acción, vamos a hablar de 4 clasificaciones. Sobredosis le vamos a llamar relativa, efectos colaterales que son diferentes a secundarios, pero los vamos a llamar parecidos. Le vamos a decir efecto adverso y punto, para no complicarnos. Pero deberán saber que hay sobredosis relativa, efecto colateral que es diferente a secundario. Nadie lo diferencia. Le vamos a decir efecto adverso. Idiosincrasia es un efecto adverso y la hipersensibilidad o alergia. O sea que yo tengo 2, 4, 5 mecanismos de producción según esta clasificación. Cuando digo según esta clasificación es porque ustedes pueden tomar otra literatura y hay otras corrientes y los puede clasificar diferente. Siempre uno debe tener la mente muy amplia. Nadie tiene la verdad absoluta de nada. Entonces sí puedo decir, según este autor me los clasifica así, según este otro hace esta otra clasificación. ¿Quién tiene la mayor razón? Ninguno. Yo tengo que tener una mente extremadamente amplia para saber que todo cambia, para saber que a lo largo de usar las cosas, a veces nuestras mismas hipótesis van cambiando. ¿Ya? Eso es lo más importante que puede tener un médico. Yo me he encontrado con muchos tipos de colegas y los más inteligentes, cuando mis pacientes han ido, mire, hago esto con la doctora Dager, además de lo que usted me da, porque dice, ha mejorado mucho, y mire, hago todo esto. Que yo les digo siempre, llévenle todo lo que hacemos, tratando yo de restaurar las bioquímicas alteradas, no de sacarle ningún fármaco. Y muchos de ellos, incluso hay un neurólogo en Chile que es el presidente de ellos que ve a un paciente mío de Parkinson. Dice que ha hecho que no he tenido que subir dosis. Siempre que viene a su control subimos dosis. He hecho todo esto. No sé lo que es, pero déjeme leerlo, investigarlo, yo le aviso. Y le llamo por teléfono después de tiempo y le dice, me puse a revisar todo y lo que ella está haciendo es darle toda la materia prima para que usted forme su propia dopamina desde el intestino. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es así. De pronto nadie puede tener una verdad absoluta, aunque seas re especialista en lo que seas especialista. Siempre habrá una diferente forma de hacer las cosas y uno tener la agilidad mental, por lo menos de escuchar, contemplarlo, revisarlo, mirarlo, leerlo. La ciencia es así. Y los médicos de mayor éxito o suceso terapéutico, podemos decir, probablemente es el que tiene mayor amplitud mental. ¿Mm? Y eso les pido con sus pacientes. Si yo les tengo que dejar alguna recomendación, jamás reten su paciente. Pero si le dije que no coma, pero si le dije que solo me haga caso a mí, que no, pero si, no, tú le escuchas. Si tú le escuchas, él va a tener, y no lo reta, la confianza de decirte toda la verdad. En eso los farmacéuticos le ganan ventaja al médico, porque como el farmacéutico no lo reta a nadie en la farmacia, va el paciente y le dice, ay doctora, ¿sabe qué? Es que estoy tomando esto y esto, ¿a usted qué le parece? Si le digo a mi doctor me mata, porque él me dijo no sé qué. ¿No? Entonces yo siempre los alerto a los farmacéuticos en que en ellos hay más confianza porque ellos nos retan y deben orientar bien al paciente. ¿De acuerdo? Pero ustedes nunca reten a su paciente. Se muerden la lengua, escuchan todo lo que pueden y ya tienes el 50% de tu anamnesis bien hecha y de tu diagnóstico. Porque ahí te va a empezar a decir que además del omeprazol tomaba ranitidina y que además la ranitidina toma un hidróxido de aluminio y magnesio y resulta que hay un estreñimiento atroz. ¿No? Pero si no, si tú no se lo recetaste y lo empiezas a retar, perdiste y no vas a llegar ni a un buen diagnóstico ni a hacer un buen tratamiento. Y todo el mundo la pasa mal, el médico porque reniega y el paciente porque le dijo todo a media. Entonces se va a ir con desconfianza o no. Muérdanse la lengua y aprendan a escuchar a sus pacientes y a todo el mundo.
Somos muy ligeros para hablar a veces. Y el éxito está en escuchar. Tú escuchas, te da tiempo para ir haciendo tu... Bueno, me pasé de tema, vamos. Después algún día charlaremos de atención al paciente. Es muy interesante saber escuchar. Aunque no sepas lo que vas a hacer, solo haber escuchado y haber apuntado cosas. Le das un laboratorio, le dices que vuelve en 2 días, hasta eso ya analizaste todo, algo que no sabías, llegas a investigar y a saber. Nadie sabe todo, ¿verdad? Pero es estudiar, ¿no? Tampoco es que no van a estudiar nada. Vamos. Para estudiar este tema de reacciones adversas y mecanismos, les voy a hacer unos ejemplos. Este paciente tiene neumonía. Esta neumonía por pseudomonas es muy característica de pacientes asociados a ventilador mecánico. Ahorita tenemos pacientes COVID. Salieron de COVID, pero ya se infectaron con pseudomonas. Tengo varios. Ya no trabajo en Caja Nacional, pero normalmente mantenemos todavía comunicación con muchos médicos y me mandan sus antibiogramas para ver para dónde partimos. Esta pseudomona es un bacilo granegativo muy característico intrahospitalario, asociado a ventilador mecánico. Mucha resistencia bacteriana, lamentablemente, pocas opciones. Pero resulta que este paciente tiene una creatinina de 5.5. ¿Cuánto es lo normal de creatinina? Indicador de función renal, porque la creatinina solo se elimina por filtración glomerular. Entonces, si en sangre se eleva, es porque el riñón no está funcionando bien, hay insuficiencia renal. ¿Quién recuerda el valor normal? 0.7 a 1.4 miligramos sobre 0.4 a cilindro. 1.8. Ya. Nadie se ha puesto de acuerdo en si es de 0.5, 0.4, 0.7. Pero no importa. Lo importante es que no pase de 1.4. ¿Ya? A mí me gusta todo con 4, de 0.4 a 1.4. Si tiene 0.3, está filtrando muy bien, lo felicito. ¿Ya? Entonces, fíjense la amplitud mental. Busca este libro, doctora, pero este libro dice 0.2, este dice 0.3, este 0.4, este dice hasta 1.4, hasta 1.5. Mira el laboratorio donde has pedido que, de acuerdo a sus reactivos, te da unos valores de referencia. ¿Qué significa que esta creatinina está en 5? Si lo normal es hasta 1.4. ¿Cómo yo lo puedo interpretar? Que esté más en sangre. ¿Qué significa? Si solo se va por el riñón por filtración glomerular. ¿Que tiene insuficiencia renal? Sí, señor. Esa es la interpretación. La creatinina es el intercambio de la masa muscular que aunque yo esté acostada se produce igual todos los días si hago ejercicio mayor. Y ella solo se filtra. Si solo se filtra y en sangre está más de lo normal, ¿qué significa? Que no la está pudiendo filtrar el riñón. Y si no la está pudiendo filtrar es porque su función está deteriorada. 5.5 es una insuficiencia renal importante, bien importante. Pero tiene neumonía tu paciente por pseudomonas. Y en el cultivo salió amicacina o colistin. Colistin no había, solo hay amicacina. Y es baratita, colistin es caro, es más nefrotóxico todo. Pero resulta que amicacina es un aminoglucósido que es ototóxico, además de nefrotóxico y además de curarizante. Si buscas el libro te dice siempre amicacina en adulto 1 gramo por día. Puedes hacer 500 miligramos cada 12 o 1 gramo, 2 ampollitas juntas cada 24 horas. Las dos son válidas perfectamente. ¿Ok? Esta es la dosis usual. Ella se va por el riñón, no se biotransforma, es nefrotóxica y además es ototóxica, concentración dependiente. Pasa del umbral y se acumula en el oído, irreversible y hace ototoxicidad. ¿Qué va a pasar en este paciente? Le estás dando la dosis usual porque el libro dice que uses 500 cada 12, pero él tiene la función renal deteriorada. ¿Qué RAM vas a esperar? Intoxicación, doctora. ¿Sabe? Ototoxicidad y nefrotoxicidad. Va a quedar sordo y va a deteriorar más el riñón. Y cada que des la siguiente dosis se acumula más y más y más hasta perder el oído. ¿Tendrá relación con la dosis este efecto adverso? ¿Sí o no? Peña, pensá. Estás con dosis usual. Esta sordera que le va a hacer a tu paciente, ¿tendrá relación con la dosis que estás administrando? ¿Estás haciendo dosis usual? Sí, porque el riñón es el que no funciona.
¿Qué corresponde hacer acá? Ajustarle la dosis a la función del riñón. Eso se los voy a enseñar en una práctica. Ajuste de dosis por función renal. Y capaz tengamos que darle, me voy a inventar algo, 200 miligramos cada 72 horas. Y va a ser el mismo efecto que 500 cada dosis, porque va a dar vueltas en sangre y el riñón no lo puede sacar. ¿Quedó mejor? ¿A quién le atribuimos esa reacción adversa? A un riñón comprometido. Porque si su riñón fuera normal, a esta dosis no le va a hacer ni sordera ni neprotoxicidad, a no ser que lo use más de 14 días. ¿Está? ¿Quedó un poco mejor? A ver, vamos a ver qué dice acá. ¿Qué le voy a llamar a esto? Sobredosis relativa. ¿Por qué? Porque no está en sobredosis. Es la dosis usual, solo que el riñón está deteriorado y no lo saca, no lo elimina y se acumula, se acumula, se acumula hasta entrarse al oído y hacerte ototoxicidad. O sea que, ¿qué es una sobredosis relativa? La dosis administrada es la dosis habitual, pero en ese paciente voy a encontrar concentraciones superiores. ¿Por qué? En este caso, por insuficiencia renal. Si fuera por biotransformación hepática, sería por insuficiencia hepática. O sea que la alteración, ¿cuál es? Del proceso farmacocinético. El problema está en los cambios que hace mi organismo al fármaco, que no lo esté biotransformando, que no lo elimine. O un paciente que tiene muy poca albúmina en sangre, está desnutrido, ya vamos a estudiar que la albúmina lo carga al fármaco y lo guarda, no actúa. Pero si tengo poquita albúmina va a haber mucho fármaco libre y voy a entrar en toxicidad. O sea que la sobredosis relativa se da por alguna alteración farmacocinética en el paciente. ¿Está claro? Profesora, yo usé dosis usual, sí, te felicito, pero no le viste el riñón y se acumuló y le hizo toxicidad. A eso le llamo toxicidad, sobredosis relativa. ¿Clarísimo? Sí, doctora. Bueno, me Sí, queda 1 doctora. minuto 40 y siempre hacemos 2 sub nada más los días miércoles. El día sábado sí nos vamos a dedicar a hacer mucha farmacología. Estoy un poquito atrasadita con ustedes respecto al otro grupo, ¿ya? La clase de los sábados no es a las 7, no es a las 8, ¿verdad? Esta vez no tengo curso. 8, hacemos por lo menos hasta las 12 vamos a hacer. Vamos a hacer teoría, vamos a ir metiendo un poquito algún Zoom de práctica y seguimos la teoría hasta ponerlos al tanto con el otro grupo, ¿ya? Y los sábados se aguantan hasta que las velas no arden, hasta que nos cansemos y nos aburramos todo, entre un Zoom y otro damos 5 minutos. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? La guardan porque queda menos de 1 minuto. Vayan leyendo, chóquense con su libro, enamórense de su libro. Pregunta que haya, la vamos mirando. Voy a hablar solo de reacciones adversas todo el sábado. La otra semana entro a farmacocinética. Esperemos en 2 clases hacer farmacocinética y de ahí entramos a ver un poquito más agradablemente los fármacos. ¿De acuerdo? Sistema nervioso autónomo. Muy bien. Buen fin de semana. Que tengan un buen día de la madre. No se aglomeren. Con la familia usen barbijo, protejan si es que están saliendo a la calle por algún motivo, protejan a la mamá, protejan al papá, protejan a los hermanos. Esto está muy complejo y no lo vemos, los contagios son entre gente amiga, porque ahí es donde nos besamos, nos abrazamos y nos sacamos el barbijo, ¿ya? Es la única recomendación, cuídense mucho, preferible es prevenir que lamentar. Nada, estudiar.